que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Repito, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Nuestro magno ejemplo, cuando hablamos de intercesión, es Jesús. Nuestro magno ejemplo. Y el Señor mismo nos dice, por favor, no me pueden pasar al alto. El Señor mismo nos dice, aprender de que soy manso y humilde. Y Él es nuestro magno ejemplo. O sea, de Él es que tenemos que aprender. En las personas, en las diferentes personas que nos rodean, muchas veces podemos ver situaciones, aún en personas de autoridad, que no son. Eso no es una razón, no es una causa para nosotros repetir historia. Tenemos que aprender de quién. Él es Jesús. Él es nuestro ejemplo. Y en medio de las situaciones que atravesamos, como hijos de Dios y como intercesores, podemos ir confiadamente al trono de la gracia. Ir delante del Señor, reconocer eso que nos está pasando, y Él puede compadecerse, o sea, no le va a sorprender. Por eso que el asunto no es que Jesús no quiera ayudarle. El asunto no es que Jesús nos pueda traer una sanidad, una liberación, una restauración. El asunto es que nosotros tenemos que ser sinceros. ¿Aló? Nosotros tenemos que ser sinceros y reconocer lo que nos está afectando. Y ir con confianza delante del Señor. Un momento, esto son situaciones normales que nos pueden pasar. Entonces, el asunto no es que el Señor no pueda ayudarnos en una situación. El asunto es que nosotros tenemos que ir a las situaciones delante de quién? Delante del Señor. Y él puede entendernos a una cosa que los humanos no puedan entendernos. Porque a veces las personas no nos pueden entender lo que nosotros estamos sintiendo. Pero el Señor sí puede entendernos. Y Él tiene una respuesta para cada uno en medio de cualquier situación. Pero tenemos que ser sinceros. Por decirle algo, tenemos una situación de falta de perdón. Porque la falta de perdón es el mayor portal que puede haber en la vida de cualquier persona. La falta de perdón. Usted puede hacer muchas cosas, pero si usted no perdona, usted tiene un problema no con la persona, no solamente con la persona, sino con Dios. Porque cuando nos perdonamos nos ponemos en el lugar de Dios. Porque Dios perdona todo. Si nosotros nos arrepentimos, Él nos va a perdonar. ¿Verdad? Solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero si nosotros nos vamos al Señor y no somos sinceros, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer alianza con las tinieblas. Entonces, la falta de perdón es un pecado que es directamente contra Dios. Usted dice, bueno, el Señor no es el mayor soy yo. Y hay que perdonar. Y eso tiene que ser una experiencia de vida. O sea, constantemente usted no puede minimizar las cosas porque no quiere perdonar. Bueno, no, eso no. Todo está bien, sí, todo está bien. Y la gente sabe que te la hizo, y tú sabes que te la hizo, pero tú eres incapaz de decir, no, yo te perdono. En mi caso particular, bueno, yo digo, no, yo sí me está pidiendo perdón, sí le perdono. Ya yo le perdoné, pero sí tenía que pedir perdón. Ya yo le perdoné, pero sí tenía que pedir perdón. Ya el asunto es mío, el asunto es suyo, y si ve, ya yo le había perdonado. Pero uno tiene que reconocer la situación, perdonar y pedir perdón. Hace muchos años atendíamos un caso de una persona que pasó unas situaciones y al final de este caso ya estamos hablando de una hija grande, una mujer ya periodista, la otra, su mamá también una profesional, pero la muchacha quería saber quién era su papá y perseguía a la mamá por su papá. Y ya estamos hablando de gente de 30 años, persiguiendo a su mamá por su papá. Y así nos llegan a la consejería, a la liberación, la mamá y la hija. Y cuando vamos al caso era que la niña era hija del abuelo. O sea, el papá de la mamá la usó y ella quedó embarazada. Y entonces su papá, el papá de la mamá, el abuelo, decía que ella
así, crece la muchacha queriendo conocer a su padre. Pero su padre era su abuelo. Cuando nos llega ese caso, fue muy horrible para la familia, ¿no? Y cuando tocó hablar con la señora nunca quiso perdonar a su papá. La señora lloró y lloró y lloró, y los líderes estuvieron con ella hablando, todo eso, y ella nunca quiso perdonar al papá. ¿Y qué pasó? Que al siguiente día, antes de las 10 de la mañana, nos está llegando la noticia que se había suicidado. Porque si sabemos lo que Dios quiere y no lo hacemos, o sea, es tanto el dolor, sí es duro, ¿verdad? Que el papá negro tenía que ser una loca y que usted que es una muchacha, pero que trajo esa fisura. Pero si vamos al Señor, Dios sabe cómo manejar eso. Si nosotros perdonamos, mire, Dios hasta las líneas más torcidas, Dios escribe recto en esa línea más torcida. Si nosotros vamos al Señor. Entonces, como intercesores, ¿verdad? Como gente del Señor, entendemos que hay llamado, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que ir delante del Señor y presentar cada situación. Cada situación hay que presentarla, reconocerla. Y reconocer lo que le dolió, lo que le afligió, lo que le aflige, y delante de quién? Delante del Señor. Hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y dice la palabra del Señor que Él puede compadecerse. Cuando vemos el corazón del Señor, ¿qué vemos en el corazón del Señor? Había un profundo amor y compasión por la humanidad. Al punto tal de que se entregó a sí mismo. O sea, ¿por qué el Señor no me va a ayudar si entregó su vida por mí? Porque en lo más vil que pueda haber en nuestra vida, en lo más horrible que nadie sabe, pero que usted no sabe ni cómo hacer para decirlo, ¿por qué Dios no puede orar allí? Dios puede orar, porque Él entregó su vida. Jesús entregó su vida por usted y por mí. Se negó a sí mismo y pasó todo el sufrimiento. ¿Para qué? Para darnos vida a usted y a mí. ¿Qué nos toca hacer con las situaciones que nos afligen? Con las situaciones que están allí en nuestra alma que no queremos hablarlas, pues, porque hay momentos que me dicen, no le quiero hablar. Primero, reconocerlas. Segundo, ir delante de la presencia del Señor. Porque el Señor no quiere que usted ande atorado por ahí, atragantado por la calle, sufriendo, contestando golpeado, guinándose. No. Ustedes son de alta estima para el Señor. No solamente porque son hijos, sino porque ustedes han decidido permanecer en la intercesión, a pesar de las circunstancias. Pero tenemos que aprender de Jesús. Dice, aprender de Jesús manso y humilde. Aprender de mí, mi profundo amor y compasión por la humanidad. O sea, el Señor vio a Judas haciendo lo que Judas iba a hacer. Ya el Señor sabía la historia de Judas. ¿Y cuál es la historia del Señor con Judas? La de Judas es que lo traicionó hasta el final. Y la del Señor con Judas fue que le dio la oportunidad hasta el final. Amén. Ese es nuestro Señor. ¿Bien? Judas constantemente, cada vez que le daba una oportunidad, él decidía hacer lo que le da la gana. Y dice la palabra que le dio el corazón aquí a Satanás. Le dio lugar. Pero Jesús, ¿qué hacía? Constantemente le estaba dando la oportunidad de qué? De que se arrepintiera. ¿Y cuánto más con usted conmigo? Pero tenemos que estar atentos a lo que el Señor ministra en nuestras vidas. Tenemos que ir al Señor y tenemos que perdonar. Tenemos que soltar, tenemos que decir, Señor, yo te entrego todo. Aquí estoy, Señor. Hay situaciones muy duras. Recuerdo a Chichi Ávila que su yerno mató a su hija. Y es tremendo, pues usted llegando de predicar en una vigilia y te llaman que. ¿Y qué hizo Chichi Ávila automáticamente? Pues cuando pudo fue a la cárcel. Le predicó y lo perdonó. Chichi Ávila partió a la presencia del Señor. Quien siguió con el ministerio fue el esposo de la hija. El milagro del perdón. Porque Chichi lo hizo. Era un hombre de ayuda y oración. Era un hombre de obediencia. Era un hombre que en todo momento dio testimonio de quién era.
que se entregó al Señor y testificó por amor al Señor. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que soltar? ¿Qué es lo que usted tiene que perdonar? ¿Qué es lo que usted lo tiene detenido? ¿Qué es lo que usted lo tiene ahí atragantado? Nadie vale tanto como para que usted pierda su salvación, ¿sabe? Nadie vale tanto como para que usted pierda su paz. Nadie vale eso. Porque Jesús entregó su vida para darnos paz a nosotros, para darnos salvación. Entonces, cuando usted ve que Cristo está cargando, primero no le tiene por qué cargar, pero si le carga, usted tiene que ir a la presencia del Señor. Y usted tiene que reconocerlo. Usted no tiene que estar levantando un altar con el dolor, con la situación, con la historia, con que no. Y mientras tanto su boca está siendo callada, porque usted no tiene legalidad delante en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque usted está enganchado. ¿Aló? Tenemos que perdonar. Tenemos que soltar. Quizás hay situaciones que usted ha vivido que lo han herido. Recientemente aprendí, ¿no? Ahora lo sabía, pero después lo aprendí más profundo. Y es que cuando hay tanta pobreza, la pobreza también hiere el alma. Y cuando hay tanta pobreza, tantas situaciones recurrentes de pobreza, las personas son heridas y son afectadas. Y nadie la está rechazando, pero ellas se sienten rechazadas. Nadie la está maltratando, ellas se sienten maltratadas. Y uno tiene que reconocer eso delante del Señor. Porque si usted no lo reconoce, entonces usted anda con su vida ahí entronada, ¿verdad? Y entonces usted tiene unos leyes que no son, tiene que todo el mundo lo rechaza, tiene que todo el mundo lo critica. No somos tan importantes como para que todo el mundo esté pendiente de nosotros. Amén. No somos tan importantes para los humanos, para que todo el mundo esté pendiente de nosotros, pero sí somos muy importantes para el Señor. Amén. Y Él sí está pendiente de nosotros. Amén. Y Él sí está atento. Y Él quiere que vayamos delante de la presencia del Señor. Quizás tú has pasado situaciones que te marcaron, que te traumatizaron, pasado. Yo perdoné a todo el mundo, pero sí estoy traumatizada. La pobreza traumatiza. Las situaciones de enfermedad pueden traumatizar si no lo gestionamos delante del Señor. Si no apenas me dicen que me van a tomar la atención y ya se me sube, ya confusión. Pues apenas me van a inyectar, ya yo, o sea, porque hay un trauma. Una traición de alguien también te puede traumatizar. Entonces tú buscas una etiqueta. Si fue un hombre que traicionó, todos los hombres lo siguen. Si fue la mujer, las mujeres lo siguen. Si fue la mamá, las mamás son malas. Si fue papá, etiquetas. Pero eso te separa del Señor. ¿A quién tienes que perdonar? ¿Qué situaciones te han traumatizado? ¿Qué situaciones te están deteniendo? ¿Qué situaciones están allí? Te tienen como que una momia. Oro, ayuno, pero hasta ahí. Cuando el Señor ha dispuesto para nuestra vida manifestar su poder con cada uno de nosotros. El Señor lo quiere libre. ¿Qué situaciones le han marcado? Hoy vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos haga libre de todo eso, que traiga un rompimiento de todo eso, que traiga sanidad. Amén. De toda situación que usted pudo haber vivido, que lo marcó, porque Dios tiene una mejor historia para usted. Dice la palabra del Señor que a lo vil, a lo menospreciado, escogió Dios. Gracias, Señor. Para avergonzar a los santos. Amén. Dios nos escogió. Y no para que usted saque después de mí, bueno, el Señor me escogió, yo soy, sabe, la general, no. ¿Verdad? Nos humillamos delante de Él. Si algo hay en nosotros, es porque viene de Él. Amén. Porque viene del Señor. Cuando vemos a Jesús, vemos que Jesús, ¿verdad? Dice, aprender que soy manso y humilde. Pero vemos al Señor, ¿verdad? Que tenía un profundo amor y compasión por la humanidad. Al punto tal de que Él entregó su vida, al punto tal de que Él experimentó sufrimiento, lágrimas, dolor. Dice la palabra del Señor que su sudor era como gotas de sangre. Y Él es nuestro ejemplo, ¿qué le parece? Él es nuestro ejemplo de un intercesor. Y mientras Él estaba yendo a la cruz, por quienes estaban entregando, por quien Él estaba entregando su vida, ellos lo insultaban. Y ellos preferían al delincuente
obediente al Señor. Y el Señor iba a entregar su vida por ellos. Ah, bueno, eso es otra dimensión del perdón, ¿no te parece? Porque allí que hizo el Señor, ya el Señor estaba, o sea, cuando uno está muriendo la cosa es fuerte. El Señor no podía morir porque no había pecado en él, pero él sabía hacia dónde iba. Estaba pasando todo el proceso de muerte que lo que antecede a la muerte lo estaba pasando el Señor. Y en ese momento que te tenga en su cambio, las personas por las cuales tú vas a entregar tu vida, es otro nivel de amor. ¿Verdad? Pero ¿qué le parece a nuestro ejemplo? ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Indistintamente de lo que le haya pasado, de lo que le hayan hecho, usted tiene que perdonar y amar. Porque es que dijo el Señor, perdónalos, Señor, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Qué nos toca? Perdonar. ¿Quién se detiene cuando permite que las cosas lo tengan, le marquen? Nosotros. ¿Y a quiénes afectamos? A las personas que más amamos, a nuestra familia. ¿Y qué más afectamos? El propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Y a quién más le hacemos daño? A nosotros, porque posiblemente nuestros hijos, nuestra familia, a lo mejor tienen un encuentro personal con Cristo y el Señor los hace libres. ¿Y quién se detuvo? Nosotros. Oyeron un testimonio de alguien y esa persona decía, es que hay que perdonar, porque ustedes lo hicieron, pero lo seguro que se arrepintió y el Señor lo perdonó. Se fue para el cielo, a uno le da un infarto y quedó ahí. Y se perdió. ¿Qué nos toca? Perdonar. Pedir perdón, soltar. Todas esas situaciones que le han estado cerrando su boca, que le han estado llevando como que, oye, sí, bueno, Señor, aquí estoy. No. Si te ha perseverado hasta aquí, es porque el Señor lo ha sostenido, le ha ayudado y lo quiere y lo deposita como bendición. Y ahora vamos a revisar, ¿qué lo hiciste? Ok. Entonces tenemos que ir al Señor, tenemos que imitar a quién, al Señor. ¿Qué vemos en el Señor? Que entregó su vida, que sufrió, que el Señor deseó la salvación de todos, hasta del peorcito. Misericordia. Un intercesor tiene que copiarse todo esto. Tiene que aprender a tener misericordia, tiene que aprender a que Dios puede cambiar cualquier historia. El peor secuestrador, el lo peor. Y tiene que estar dispuesto a ver el cambio también. Tenemos que aprender de qué? De Jesús. Otra característica del corazón de Jesús como intercesor fue que se entregó total a la voluntad del Señor. Su entrega a la voluntad del Señor fue total. Lo que el Padre dijo es nuestro ejemplo a seguir. Entonces uno tiene que funcionar bajo los principios de autoridad. O sea, usted tiene pastores, tiene líderes, ellos son los que mandan, y Dios manda sobre ellos. Entonces, es una prioridad, funcionar bajo los principios de autoridad. El Señor sometió su voluntad a quién? Al Padre. Y el Señor ha puesto autoridades sobre nuestras vidas y nosotros ¿qué debemos hacer? Hacer las cosas conforme esas autoridades nos dirijan. ¿Aló? Amén. El Espíritu Santo va a confirmar, claro, va a confirmar, pero estamos hablando del corazón de Jesús, porque nuestro ejemplo es Jesús. Y tiene que haber una entrega total a la voluntad del Padre, una entrega total a hacer lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vemos al Señor, ¿verdad? Ejerciendo una autoridad, pero el Señor está bajo autoridad. El paso es un proceso que tiene que pasar, hay procesos que te tocaron pasar, hay procesos que están delante de ti. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús estaba a punto de partir, Él convocó a su pueblo a orar, los discípulos se quedaron dormidos, después sí no pueden soportar eso. Y ahora se sean que levántense, tienen que orar, ya no tenía la gente encima. Y ahí estuvieron, y el Señor decía, esta es la hora de la primera. Hay una hora, no es un tiempo determinado, pero si hay una hora donde pareciera que la gente gana. Y así es el proceso de nuestra vida que tenemos que atravesar. ¿Qué hizo el Señor? El Señor, siendo el Hijo de Dios, ¿qué hizo Él? Fue el Padre. Antes que sucediera esto, Él fue el Padre. ¿Y usted sabe lo que hizo el Padre? La palabra del Señor dice que
el Señor envió ángeles que ministraban de la presencia de la guerra, que lo fortalecieron. ¿Para qué? Para pasar el proceso que tenemos que pasar. Tenemos que ir aquí al Señor. Él nos va a fortalecer. Él nos va a ayudar. Ya usted ve que en ese momento ahí tuvo que pasar Jesús, entregar su vida, pasar todo el sufrimiento que el Señor había dicho. Esta es la hora de la siguiente. Pareciera que están ganando, pero no, después veremos al Señor entrar. ¿Aló? Un intercesor cree lo que el Señor dice. Si el Señor lo dice, es. Porque el enemigo se levanta ¿para qué? Para llevarle a usted a que no es. Para hacerle dudar, lo está subiendo el tiempo. Pero tú ahora ahí nada pasa. Pero no, vale. Tú vale, no, y hasta como que cada día está peor. Esos son los pensamientos de Satanás. Pero usted tiene que remontarse. Y por eso mirar aquí en el Señor. En el Señor. Usted llega a hacer unas situaciones, pues vamos a la presencia del Señor. Vamos a la presencia del Señor. La reconocemos. Buscamos lo que tengamos que buscar. Nos alineamos. Reconocemos las cosas que nos traumatizaron. El Señor me traumatizó. Eso de verdad. No puedo pasar por ese sector porque el Señor da esa vida. Si hay un trauma, necesitamos la intervención de Dios. Porque si no hay intervención de Dios, que va a hacer cosas fuera del orden de Dios. ¿Aló? Y es el Señor quien le ha sostenido a pesar de las circunstancias. Hoy es un tiempo de restauración. Hoy es un tiempo de usted reconocer y de reconocer las cosas que le han estado afectando y de soltarse en las manos del Señor. Decir, Señor, yo te entrego todo esto. Te lo entrego y haz lo que tengas que hacer en mi vida. El Señor recibió autoridad de parte del Padre. Y dice la palabra del Señor que Jesús era el Hijo de Dios, pero también fue un sumo sacerdote eterno y también fue el único mediador entre Dios y los hombres. Nuestro trabajo se parece mucho. Nosotros somos representantes del Señor aquí en la tierra. Y Dios nos ha dado la capacidad de poder orar para que el Señor intervenga a favor de otros, para que el Señor cambie la historia. Pero tenemos que alinearnos con el corazón del Señor. Tenemos que funcionar bajo los principios de autoridad. Tenemos que entregar lo que tengamos que entregar. Entonces, yo quisiera oír a dos de ustedes, nada más, que puedan compartir qué es lo que el Señor le está diciendo a usted en este tiempo. Hemos tenido la primera conferencia, ¿verdad? Que nos hablaba de los cortocircuitos externos, ¿verdad? Que hacen choque con el Espíritu Santo. Pero Él quiere dirigirnos, Él quiere llevarnos más allá. Él no quiere escuchar a nosotros pegados hoy a su casa. No. El Señor quiere que usted sea libre en Cristo Jesús. Que usted se relaje descansando en el Señor, no el relajo de nosotros. Porque el relajo de nosotros es solo. Y la palabra del Señor dice, hágase todo decentemente y con orden. Nosotros nos sometemos al Señor. Y es un principio, y quiero que esto lo tenga claro, que si alguien, la iglesia de Cristo lo debe tener claro, pero si alguien en especial debe tener claro el principio de orden y autoridad, son los intercesores. Hágase todo decentemente y con orden. El desorden es una puerta para que el enemigo entre. El desorden no es alegría. No confundamos eso. ¿Aló? Amén. Y hay una palabra que el Señor ha dado desde que iniciamos, sea serio. Sea serio. ¿Y cuál es la otra, Pastor Germán? Congruencia, sea congruente. Entonces, desorden no habla de alegría, no habla de gozo. La palabra nos dice, hágase todo decentemente con orden. Usted puede imaginarse que usted estemos orando, disparando hacia un lugar y cada quien empieza a disparar para otro lugar. No, sí, dale, mañana no, sí, dale. Tenemos que estar en el mismo sentido. Oramos por eso, ¿en qué dirección? Bueno, arrepentimiento. Es que no hay prosperidad si no hay arrepentimiento, señor. Tiene que haber arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento de quién? De los impíos, ¿no? De la iglesia también. Amén. Porque el mensaje que Dios nos da a nosotros no es nada más para nosotros.
es para la iglesia del Señor. Somos responsables de lo que sucede en el cielo. Entonces tenemos que volvernos al Señor. Tenemos que ser serios. Hágase todo decentemente y con orden. El tesoro no viene del Señor. Amados, gente del Señor, guerreros, valientes, el desorden no es del Señor. Un principio para funcionar es, hágase todo decentemente con qué. Y me voy más allá. Dice la palabra, y el espíritu del profeta, porque a veces hablamos, pues bueno, si profeta luego que no dice, y el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Yo no así que me vino el espíritu y empecé, no, y si tal, no, Señor. Y cuando dice se somete al profeta, es porque yo como profeta me siento ciego, no es del Señor. No puedo decir, no me vi, por eso me voy a decir, no, porque no vengo. Como que me estoy moviendo, pero esto no es. ¿Aló? Amén. ¿Aló? Amén. Un intercesor debe ser congruente y debe ser esa palabra, ¿eh? Eso tiene que ver con el ejército, ¿ves? El ejército de Dios sin eso es conmigo. Así que tenemos que ir a gestionar nuestras situaciones delante del Señor. Y quisiera oír qué es lo que Dios le está diciendo a usted. Y si no se levanta ninguno por su cuenta, yo no levanto, ¿sabes? Y no tengo problema. Entonces, van a ser dos personas que van a tener el privilegio de compartir qué es lo que el Señor le está diciendo. Que aquí está la unción de cuerpo, visión de cuerpo, unción de cuerpo. Ustedes están aquí como con una visión de cuerpo. Y como hay una visión de cuerpo, hay una unción de cuerpo sobre este lugar. Entonces, bueno, creo que lo que hace uno